Damos gracias a Dios una vez más, porque hasta ahora ha sido bien generoso con nosotros, porque nos ha permitido llegar hasta aquí en la semana. Estamos prácticamente a mitad de la semana. Algunos dicen que la mitad es mañana, otros creen que es hoy. De todos modos, ya cuando las cosas van por mitad, ya van también a punto de ir culminando. Se cuenta la historia que había un lugar en una llanura, un lugar bien fértil, un lugar vacío, y allí venían muchos pájaros. Entre ellos habían de un lago cercano algunos patos, y venían palomas y otros. Y toda la gente que vivía alrededor amaba a esos pájaros. Era una comunidad que no destruía la naturaleza. Hubo un joven, ya adolescente, crecido, que decidió hacerse amigo de esos pájaros y religiosamente por un tiempo le traía comida. Y los animales se encariñan, ya lo conocían. Pero llegó cierta gente que no era de esa misma mentalidad de otros lugares, que ya no trataba la naturaleza igual, y vio que ahí había una fuente de alimentación. Pero delante de la gente no podía coger los pájaros, todos amaban esos pájaros. Así que entonces se le ocurrió una idea brillante. Hizo así, se vistió igual que como se vestía el buen muchacho, amigo de los animales, y llegó una y otra vez, corriendo, dando saltos, haciendo aspaviento y tirándole piedras y palos una y otra vez a los animales. Nunca le dio comida. Y finalmente hizo un muñeco de paja y le puso también una ropa, la de él, que él compró idéntica a la del muchacho amigo de los pájaros, una cachucha o gorra. Y ya los pájaros, pues, al verlo a él, se dispersaban todos, y cuando vieron también la figura que él hizo, lo relacionaron con él y no vinieron. Y así él logró de alguna manera, pues, cazarlo en otro lugar por allá, uno a uno, porque quería realmente, pues, hacerle daño. Yo quiero que nosotros leamos Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Estoy un poco de monga, eso nos ha alcanzado a todos. Pero a pesar de eso vamos a hacer un esfuerzo para hablar. Dice Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos, al igual que nosotros en esta noche, estaban preocupados por lo que se llama en teología lo escatológico, eso del fin. Para ellos estaba bastante lejos, pero nosotros tenemos que tener más cuidado. El versículo 4, Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Ahora, cuando Jesús dijo así, que nadie os engañe, ¿qué estaba pensando Jesús? Jesús lo que estaba pensando era de que ya desde ese momento ellos eran susceptibles de ser engañados, y además de eso, corría por ellos si eran engañados, porque ya él se lo advirtió. El 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora noten ustedes que el problema es de que fenómeno que vendrá de engaño realmente hará algo, y es que debe hacer un trabajo que se llama de adelantarse, venir primero y venir en forma del amigo, en forma de lo que esperan. Como vino aquel muchacho que vino vestido igual que el amigo de los pájaros, para que los pájaros ya no solo huyeran, pero creyeran que el amigo se volvió contra ellos, y ya cuando él viniera en realidad ya no quisieron más acercarse a él. Si es un desacreditar lo bueno.
Así que la gente va a ser engañada, pero no en nombre del diablo. La gente va a ser engañada en nombre de Jesús. Porque ellos dirán, yo soy el Cristo. ¿Por qué no dicen yo soy el diablo? El 6 dice, y oiré de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque menester que esto acontezca, más aún no es el fin. Y sigue diciendo allí en el versículo 10 que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y dice el 11 que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y note usted, ¿por qué esta gente no viene en nombre del diablo, sino que viene en nombre de profeta? Solo que son falsos. Porque viniendo en nombre del correcto, así tiene más efecto. Y el 12 en nuestra lectura bíblica es muy importante, que dice que por haberse multiplicado la maldad, la caridad se resfriará. Pero sigue diciendo el 13, solo el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hace muchos años que yo leí estos dos versículos y temblé. Porque allí lo que Jesús decía era que iba a haber tanto engaño y maldad hasta que la actitud de creer iba a palidecer. Pero él añadió y dijo, pero mejor si hacen alguna cosa y no sucumben. Porque el que sucumbe, Jesús le dijo, yo no soy responsable. Mejor si se sobreponen a todos los engaños y aún quedan en pie, porque todo engaño que venga tiene libertad de engañarlos a ustedes y llevárselo y que se pierdan. A menos que tomen medidas, porque dice entonces el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino por testimonio en todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mis amigos y hermanos? Tiene que ver mucho. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Ellos preguntaron qué cosa. Lo que ellos estaban preguntando era, no olvidemos, ¿qué señal habrá de qué cosa? De tu venida. No la del falso profeta, no la del anticristo, no. La señal de tu venida. El problema era Jesús. Y Jesús le dijo que hay un plan. Mejor que se cuiden porque viene idéntico y viene con un plan trazado inteligente, astuto, que es para desacreditarme a mí y desacreditar mi venida, dijo él. Y él tiene libertad de actuar, ustedes más bien tomen las medidas. Muchos vendrán en mi nombre, muchos falsos profetas. El que persevere por encima de todos los engaños es el único que vivirá para contarlo. Tremenda cosa, problema muy serio ese. Y él le añadió y dijo, a pesar de eso, será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. Y aunque haya engaños sobre el fin, hasta el punto de que ya no se sepa qué es lo que va a pasar en el fin, pero el fin vendrá. Y aún se va a predicar el evangelio. La pregunta es, según dice Mateo 24 y 25, que dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Dice el versículo 25, ya os lo he dicho antes. Mis amigos y hermanos, esta no es una cosa de tratar con descuido. Esto es muy serio. Jesús dice que van a desacreditar su venida, a sembrar la confusión. Y todo lo peligroso es de que es en nombre de Jesús. Es confundiendo sobre Cristo. Ahora hay una pregunta. ¿Será posible que los escogidos sean engañados? ¿Ustedes creen que los escogidos pueden ser engañados? ¿Cuánto creen que sí? ¿Quiénes son los escogidos? Los escogidos son los que esperan. Los que esperan a Cristo son los escogidos. ¿Van a ser engañados los perdidos de allá afuera? Porque engaño es si usted hierra en el blanco de algo. Ellos no tienen ningún blanco. Esto viene para los santos. Entonces, del grupo selecto es que va a haber el desastre. De allí es que va a haber el corre-corre, un desastre. Es lo que va a haber. Mis amigos y hermanos, yo creo que es tiempo de que nosotros podamos en realidad levantar la cabeza para que nosotros podamos ver qué es lo que va a ocurrir. Escuchen, cada vez que Satanás olfatea una bendición divina, se adelanta. Olfateó que venía el Mesías, leyó las profecías y tomó las medidas. Y tiene un éxito tremendo cuando logra venir
y confundir con la pieza auténtica, con lo esperado, si él logra atraer confusión con esa pieza, cosecha buenos resultados. Cosecha buenos resultados. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene la auténtica no la aceptan. Porque como vino vestido aparentemente de él, Satanás es un experto en levantar falsas bendiciones, escuche, bendiciones aparentes, porque la gente ya la espera, luego él la establece. Y él tiene una experiencia en hacer fracasar sus propias empresas. ¿Me hice entender? ¿Usted cree que Satanás quiere que sus empresas triunfen siempre? Satanás quiere que sus empresas fracasen. Porque en la caída de un programa, él se lleva a toda una generación. Desacredita esa bendición. Así que cuando él vio que Jesús venía, entonces él mandó falsos cristos y entonces les retiraba la protección para que quedaran en ridículo, y entonces así hubo dos problemas. Uno de ellos es que ya hubo confusión y la brújula con respecto al Cristo se perdió. De tantos chascos. Pescó en río revuelto. Y hubo otro método que usó. Fabricó un Cristo en la mente de la gente. ¿Cómo se fabrica un Cristo en la mente de la gente? Solo hay que desacreditarle el primero, el bueno. Una vez que la gente pierde la brújula, ya está en blanco para que se le haga una fábrica que uno quiera. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, ya Satanás se le había adelantado. Juan 7:27, veamos lo que dice Evangelio de San Juan 7:27. Dice Juan 7:27 de la siguiente manera. Dice así. Dice, pero sabemos de dónde es. ¿A quién se referían? Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Ahora, ya Isaías le había dicho que iba a venir aún el pueblito, un pueblo chiquito a donde todo el mundo se conocía, en Belén. ¿Ve? Que iba a nacer de Belén. Miqueas 5:2 lo dice. Más tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Sin embargo, ¿qué dicen aquí ellos? Cuando el Cristo venga, no sabemos de dónde sea. O sea, va a ser un tipo de fantasma parecido que no tiene vínculo con la tierra. ¿Por qué cosa? Porque sencillamente esperaron tanto tiempo al Mesías en Belén, pero eso no es el problema. Pero se levantaron tantos farsantes en Belén que ya la gente perdió la esperanza, ya se confundió, se frustró ya. Por lo tanto, se creó una nueva teoría. No era de allí. El profeta no quería decir eso. Juan 6:15. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En otras palabras, Satanás trabajó de tal manera de que él desinformó a la gente, porque es su método, desinformar sobre una bendición ya prometida, para traer confusión, desorientar a los beneficiarios, para que ellos no tengan brújula, y ya entonces el poder colocar la pieza de él. Así que entonces Satanás sabía que Jesús vendría, para él venir a la humillación, para él venir a beber la copa de la humillación. Y él necesitaba corromper la información sobre el Mesías, y fabricó un Mesías en la mente del mundo. Y la gente tenía un Mesías creado ya, formado por Satanás y por la tradición y por los rumores, de que venía un rey conquistador victorioso, armado, peligroso, a coger con violencia el trono y a patear, a pisotear y sepultar y humillar a todo el que se le opusiera y todas las naciones, para devolver la gloria económica y militar a Israel. Y estaba ya eso formadito y empacadito en la mente de los judíos de todo el mundo. Donde Isaías y Miqueas y todos decían con lujo de detalle cómo él venía. Juan 10:8, vamos a ver qué dice Jesús en Juan 10:8. Jesús dijo, todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores. ¿Qué es lo que ocurre con una bendición supuesta que viene antes de la bendición? Que es una bendición ladrona y salteadora.
Porque viene para robar las mentes de los que esperaban. Pero ¿sabe qué es lo que dijo Jesús? Problema de ustedes si se dejan engañar. Problema de ustedes. Ya yo se lo dije antes. Lo primero que encontramos allí, en los días de Jesús, fue Hechos 5:36. Hechos de los, más bien, Marcos 15:7 primero. Marcos 15:7. Dice desde el 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, presos con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Así que entonces Barrabás era un líder. ¿Por qué creen ustedes que el pueblo pidió que le soltaran a Barrabás? Mucha gente no sabe por qué. Recuerde que Barrabás era un Cristo. Barrabás llenaba mejor las expectativas que Cristo. Para el Cristo que Satanás se tomó su tiempo de formar. Porque Satanás se adelanta y forma una falsedad. Cuando viene la verdadera, ya nadie la identifica y encaja bien lo que él ya mandó a crear. Lo manda a crear justo para que lo acepten. Porque hay que trabajar primero con la mente del hombre para después entonces poderle traer las cosas. Si no, no las aceptan. Como se esperaba que el Cristo venía para conquistar el poder, por lo tanto los celotes y los guerrilleros judíos que creían que Dios los mandaba a matar romanos y a matar judíos romanistas, por lo tanto entonces se cayó mejor, porque ya Satanás formó un Cristo revolucionario y un Cristo bélico. ¿Sabe qué significa Barrabás? Está formado por dos palabras hebreas. Significa Bar y Abba, que significa el hijo del Padre. No era un hombre cualquiera este. Este hombre era una figura política de renombre, importante. Un hombre comprometido con la causa de la liberación de Israel y del judío. Y era el Mesías. ¿Porque qué cosa era? Era el hijo del Padre. Por eso fue que ellos dijeron, no, aquel que no le vemos pinta de ningún plan, no vemos que hay ninguna cosa, que no vimos nada, mejor suéltanos a Barrabás. Este era un hombre que era un líder, era un héroe. Este hombre estaba en una campaña bélica peleando. Porque el plan bíblico del Mesías manso que venía a sufrir fue arrebatado por un adelanto satánico en el pueblo, hecho a tiempo. Hechos 5:36. Hechos 5:36. Dice allí, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. Ustedes saben allí quién está hablando, ¿no? Gamaliel. Cuando querían matar a los discípulos, meterlo en prisión, maltratarlo, Gamaliel interviene y dice, no maten a estos hombres, denle tiempo a Dios, que si no es de Dios, se disuelve solo. Si es de Dios, cuídense de no aparecer peleando contra Dios. ¿Por qué? Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de 400 sicarios, pero él fue muerto y todo lo que obedecían lo que lo seguían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Quién era Teudas? Un Mesías, fabricado por Satanás. Satanás lo creó y Satanás lo entregó para producir ridículo. 37. Después de este se levantó Judas el Galileo. Ahora, ¿de dónde era Jesús? Nació en Belén, pero le llamaban el Galileo. Y Satanás mueve piezas, se adelanta. En los días del censo, y llevó en poder de sí a muchos pueblos, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Satanás había levantado falsos mesías. ¿Cuál es la razón por la cual vendrá un poder llamado el anticristo?
vendrá porque Satanás trabajará de suerte de que él pueda corromper el concepto del Cristo auténtico en la mente de la humanidad, pero quedarse con el nombre, porque necesita la ropa de él, porque de esa manera es como puede hacer su trabajo, su daño, la ropa de Jesús, el nombre, y algunos detalles que va a coger, porque así logra ser más peligroso. Y luego vendrá en nombre de Jesús y cogerá el trono de Jesús. Y luego dirá, yo soy el Cristo. Y se alza con el poder de la tierra y con la fe de la humanidad. Cuando vino el verdadero Cristo, ya no lo recibieron. Eso es lo que el Evangelio de San Juan capítulo 1 dice. No lo aceptaron los suyos. La estrategia de Satanás es la desinformación, la confusión. Trabaja para desacreditar el bien que sabe que vendrá más tarde. Ha desacreditado el Evangelio en la historia. Satanás leyó la profecía del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia remanente que guarda los mandamientos de Dios. Recuerdo cuando estaba en Guatemala y el presidente que estaba allí, el tiempo de los golpes de Estado de los generales, el general Romeo Lucas, y la estrategia que él usó fue devastadora, fue un río de sangre, era una industria de carne humana. Yo colportaba, visitaba los cuarteles y veía al equipo de matones que venía, salían, hacían su servicio y luego venían al cuartel y casi se le veía la sangre así cayendo. Solo mataban. Venían ellos y eran sustituidos por otro grupo y 24 horas al día estaba esos carniceros en la calle. El método que usó Romeo Lucas fue fingirse revolucionario. Y era una confusión que allí nadie sabía quién era quién. Porque él se fingió marxista, revolucionario, tumbó al gobierno que había con la suposición de que ya un gobierno más socialista había cogido el poder. Y de esa manera confundió a todo el mundo. Entonces así logró matar de lado y lado. Y una de las cosas que hacía era llegar a los poblados y venir y ametrallar a todo el mundo y escapar, vestido de civil. Y era solo con el plan de desacreditar a la guerrilla. En cierta oportunidad se le achacó a la guerrilla el secuestro de los médicos del hospital adventista. Cuando desapareció un médico norteamericano y el médico guatemalteco, jefe del hospital adventista de naturismo, el Centro Naturista de Guatemala, se fue donde el gobierno y dijeron, ¿qué podemos hacer? La guerrilla. Pero la esposa del gringo fue donde el presidente. No le creyó. Y al otro día se lo devolvieron. Era gringo. Entonces se supo, no era la guerrilla. Pero van y hacen daño para desacreditar a otro. Así mismo viene Satanás. Satanás viene y cuando sabe que hay una bendición, alguna cosa que él quiere desacreditar, él viene, hace un zafarrancho en nombre de una cosa y le pone ese nombre, pero es un desastre y entonces ya desacreditó esa causa. Y se la echa a otro. Por lo tanto, Satanás ha trabajado en nombre de Cristo y en nombre de la religión. Y se pone la ropa de las bendiciones bíblicas y la hace fracasar, o la fracasa porque no servían. Era una copia falsa, era espuria. Pero quedó desacreditada la religión y quedó desacreditado Dios. Así se le adelantó y se ha de adelantar también al derramamiento del Espíritu Santo, creando un movimiento espúreo, irracional, de fanatismo, de ridículo, de locura, de confusión. Cuando ocurrió el problema que ocurrió aquí hace unos años, el de David Koresh, yo realmente temblé. Yo le dije a alguna gente, pocos saben las implicaciones de ese problema. Pocos saben.
Ese es el método de Satanás desde el principio. Debía, para que la historia y la profecía se cumplan bien, levantarse una célula que tenga vínculo con el adventismo del séptimo día. Porque este pueblo, Satanás, sencillamente, él tiene grandes planes preparados. Sencillamente tenía que hacerlo. Y hoy no hay poca gente de las altas esferas del gobierno de los Estados Unidos y del mundo entero que ya tienen a los adventistas del séptimo día en sus archivos de estudio. Porque ya sabe que de las filas de ellos salen suicidas. Mensajes selectos. Tomo 3, página 444, dice así. La estrategia de Satanás de conflicto final. Se necesita ahora hombres y mujeres que trabajen fervientemente para tratar de salvar las almas, pues Satanás como poderoso general ha copado el campo. Y en la última parte del tiempo que le queda está trabajando con todo método concebible para cerrar la puerta a la luz que Dios quiere que venga al pueblo. Ahora, ¿cuál es el método que él quiere usar? Cerrar la puerta a la luz. ¿Cómo que se le cierra la puerta a la luz? Usted dirá, bueno, ¿y el diablo logrará cerrarnos las puertas a la luz a nosotros? Cuando estamos estudiando la Biblia, ¿él va a venir a influir para que no entendamos? Quizás no va a hacer eso, porque usted ora y Dios puede más que él. Admitamos que así va a ser. Usted ora y el diablo no puede interrumpir la comunicación. Sin embargo, él dice que ha copado todo y usará técnica a ver cómo hace que se cierre la luz. Tenemos que ver cómo. Él recorre todo el mundo para fortalecer sus filas, y los pocos que son fieles a los requerimientos de Dios son los únicos que podrán resistir, y aún a ellos los está tratando de vencer. ¿Qué método va a usar Satanás para que los santos pierdan de recibir la luz? Tiene que ser alguna cosa demasiado sofisticada. Demasiado sofisticada tiene que ser. Página 473 de Mensajes Selectos, tomo 3, 473. Dice así. Al presentarse delante de mí la condición de la iglesia y el mundo, contemplar terribles escenas que nos esperan en el inmediato futuro, y fui alarmada por la perspectiva, y noche tras noche, mientras todos en la casa dormían, yo redacté las cosas que me fueron reveladas por Dios. Se me mostraron las herejías que se levantarán, los engaños que prevalecerán, el poder milagroso de Satanás, los falsos cristos que aparecerán, que engañarán a la mayor parte, aún el mundo religioso, y que si fuera posible, arrastrarán a los escogidos. Ahora, ¿cómo es que Satanás puede buscarnos problemas a nosotros que tenemos un conocimiento de la Biblia, conocemos el contenido de la Biblia y tenemos el espíritu de profecía? Satanás debía adelantarse a la promesa y desarrollar una andanada de descrédito y engaño con el pentecostalismo, la nueva era, el movimiento carismático, para asustar al pueblo de Dios. El espíritu de profecía no nos lo va a quitar el diablo. La Biblia no nos la va a quitar. Y no nos va a quitar lo que sabemos de la Biblia. Sin embargo, tiene un plan contra nosotros, del cual yo en esta noche he sencillamente querido hablar a través del tema del efecto espantapájaro. Aquello de venir en nombre de y desorientar, acosar. Y entonces después, la figura que se ve del bien, se aparece que es el bien, pero es el mal, y después cuando viene la del bien, entonces ya no se acepta. Hizo eso con los discípulos. Cuando los discípulos, después de la multiplicación de los panes, Jesús le ordenó que cruzaran el lago. En el camino lo atacó con una tempestad. Perdieron la fe en Dios. ¿Y qué ocurrió cuando Jesús venía, el Salvador, caminando sobre el lago? Que ya no le parecía que era bueno, aunque venía igualito como siempre, y tenían con él años viéndolo, pero ya la figura del bien ya era un problema, porque ya en nombre de ella se hicieron desmanes. Ahora, ¿qué dijeron? Vieron allí ya la señal que ellos en su superstición creían que era la última que veía un individuo cuando ya iba a ser destruido. El fantasma. Gritaron temiendo que ya deliraban y que ya estaban más del otro lado que de este. Y era la figura del Salvador.
¿Algún plan como ese tiene ahora? En cierta oportunidad yo temblé frente a lo que vi que hacían carismáticos y pentecostales en un pueblo allí en mi país. Y no temblé por lo que ellos hacían. Nunca me han asustado esa gente. Pero temblé por lo que le pasó a los hermanos adventistas. Temblé porque lo vi temblando. Ahora creo que si veo a la gente temblando ya no tiemblo. Que tiemble la gente si quiere, problema de ellos, que se preparen. Pero en aquel tiempo palidecí cuando vi a ellos que palidecían. Cuando se veían los milagros que usted no podía sencillamente negarlos. Entonces flaquearon. Yo que no podía explicar los milagros, pero no me daba la voluntad de creer en ellos, no me preocupaba, pero estaba asustado porque ellos temblaban. Me dediqué a estudiar los problemas para yo entonces poder después ya no explicarlo, porque no me interesa explicarlo. No creo en ello y no necesito explicarlo, pero para poder explicárselo entonces a los ingenuos. Me dediqué a estudiar entonces lo que se llama en ese ambiente. O sea, me dediqué a meterme en ese mundo pentecostal, sobre todo en Puerto Rico. Porque digo, yo tengo que ver qué pasa allí, a ver de qué manera desarrollo estrategia para poder evangelizarlos. Tengo que ver qué creen. Y me metí. Aprendí toda la trama que allí se mueve y todos los trucos y todo lo que hay. Todo. Como nadie me conocía, iba de iglesia en iglesia, a veces vendiéndoles libros yo colportaba. Si no compraban me quedaba ahí. Y conocí todo lo que se movía. Y aprendí bien el sistema. Ya no me meten miedo. Pasaba algunas horas, era allí sintiendo que los minutos eran años. Porque esos cultos llegan en una circunstancia, en un momento que uno está aterrorizado del estrépito que ahí hay, el desorden. Pero yo digo, yo me voy a familiarizar con esto. Voy a ver qué pasa aquí, qué es lo que hay detrás. Y hay mucho engaño y mucho truco descabellado. Y entonces logré trabajar con ellos. Y en la otra iglesia donde estaba, la mayoría venían de las iglesias pentecostales. En ese tiempo llegué a bautizar 2 esposas de pastores. Y muchos que eran ayudantes de ellos. Y cuando vine para acá estaba ya a punto de bautizar a un pastor. Y por lo menos dominé la situación de cuando venían antes a aterrorizarme con sus argumentos, ya para poder manejarlos y poder ayudar a otros y yo también poder deshacerme del ataque. Y estudié el asunto de la sanidad divina. La sanidad divina, eso es una tontería en el mundo protestante para un adventista del séptimo día. Si usted va a un hospital aquí en la ciudad de Nueva York y usted canta un himno religioso, un corito, a la media hora usted tiene el hospital encima casi, porque la mayoría del hispano está relacionado con iglesias. Enfermas esas iglesias pentecostales y carismáticas. Ya descubrí que ya no me van a sugestionar con la sanidad divina, porque eso es lo único que no hay. El otro día llegué a donde una hermana de la iglesia y estaba titubeando ella con unos pentecostales que le estaban visitando. Porque ella tiene un problema, una enfermedad, y entonces ellos le prometían sanidad. Y cuando yo llegué allí me puse incómodo en extremo ver que un miembro de mi iglesia, hay otra iglesia allí, y la persona, la hermana estaba dispuesta ya prácticamente a irse con ellos. Yo que he aprendido a callarme para no precipitarme, digo, déjame darle tiempo. Pasó y todo, bueno, no le dije nada, pero le eché mano al pastor con amistad. Y estaba hablando de su condición de salud, y yo sé sanidad divina. Así que entonces me dediqué a trabajar con el pastor, y después le dije a la hermana, la gente que estaba aquí orando por usted, ese pastor, se está muriendo. ¿Qué puede hacer por usted? Tiene 100 libras, 125 libras de más. Diabético terrible, el corazón y todo, cayéndose en pedazos. Entonces yo me dediqué a darle sanidad divina a él, a darle naturismo, dietética y nutrición, porque yo sé eso, y consejo de salud.
¿Qué puede hacer por usted? Y entonces abrió los ojos. Cuando me preguntan que le hable de sanidad divina, yo le digo, mire, todos mis problemas de salud los resuelvo con oración. Ellos sugestionan a los incautos contándoles de milagros. Yo aprendí entonces a contar milagros. Y aprendí que nos quedamos atrás y somos descuidados. Los adventistas no hemos desarrollado el hábito de hacer la lista de las bendiciones de Dios para contarlas. Por eso nos comen con todos esos milagros. A nosotros nos ha pasado cosas más grandes, señores. La UNESCO hizo un estudio y encontró que el judío como grupo es la gente que más dura. Hasta 13 años más que el promedio del resto de la gente. Y luego hizo un estudio a los adventistas y en promedio aventajan a toda la humanidad en promedio como grupo con 7 a 8 años. ¿Puede venir alguna religión, alguna gente a sugestionarme con sanidad divina? No puede si yo estoy aventajándolo en promedio con 7 y 8 años. Los mensajes que nosotros tenemos son sanidad divina porque son consejos dados por Dios. Lo que pasa es que el diablo quiere que el hombre sea sanado sin él envolverse en ningún estilo de obediencia. En cambio, a nosotros se nos pide que seamos sanados por Dios porque Él es el maestro, el que enseña, hizo toda la cosa, conoce todo, pero que nosotros nos envolvamos, que sea un estilo, un sistema de obediencia. Eso es más eficiente. No tenemos nada que envidiarle a ninguna sanidad divina de nadie. Pero si vamos a sanidad divina, entonces yo sé sanidad divina y la practico. Si les cuento, amaneceríamos. Hace un tiempo yo estaba enfermo. Era un lunes y yo estaba con un dolor de cabeza en la noche que no podía dormir. Y oré, Señor, ayúdame. Ayúdame. Quería llamar al médico con el cual me chequeaba en ese tiempo, o que me chequeo. Pero no, ya no lo voy a llamar de noche. No voy al hospital porque a veces hay que esperar 11, 12 horas. Ayúdame, Señor. Y el Señor inmediatamente me hizo un diagnóstico y me dijo todo lo que tenía. Yo tenía un problema, una flema en los bronquios. Y pensé que era una infección bronquial. El Señor me dijo, tú no tienes ningún problema de los bronquios. Me recordó todo. Tú recuerdas que hace 4 días tú ibas a Massachusetts. Te fuiste sin desayunar y hubo una gente que te invitó al McDonald's y allí compraron unos panecillos y te lo comiste. Como eso es frito en una grasa hasta 100 veces y la grasa después de la segunda vez de frito ya se convierte en alquitrán. Como ya yo estoy desintoxicado, ya cualquier cosita me hace daño. Y eso no se digirió, se paró, se detuvo. Y me produjo un bloqueo. El Señor me lo explicó todo. Un bloqueo. ¿Ve? O sea, no tuvo digestión. Y por lo tanto, entonces, la comida parada allí produce flema natural. Y como no podía salir, entonces buscaba por dónde salir y estaba saliendo por los bronquios. Me lo explicó todo. Recuerda bien lo que tú conoces y me señaló para la biblioteca donde tengo todos los tratamientos de hidroterapia que yo practico y sé. Inmediatamente con ese dolor de cabeza que era estallándoseme la cabeza, me levanté, cogí mi toalla especial que tengo, la mojé en agua fría como sale el agua de allí, puse un plástico especial que tengo sobre mi cama y una toalla especial que tengo mi equipo. No se lo había dicho. Yo estudio naturismo, dietética, nutrición, hidroterapia y todo eso. Yo hace tiempo que no voy a los médicos excepto porque tengo seguro y para alguna emergencia. Cojo mi toalla enchumbada en agua congelada y me la pongo sobre el vientre y para no cansarle, desperté al otro día como a las 8 de la mañana. Le estoy diciendo solamente una de las 1000 cosas que yo hago todos los días. La salud mía es delicada y yo vivo como un león trabajando día y noche y es por mis métodos, por lo que yo hago. Como yo como. A mí me puede doler ese dedo y voy de una vez y oro y el Señor de una vez, no una ni 2 veces, sino cada vez que ocurre en los últimos 5 años o 10. De una vez me paso una película diciéndome de qué es. Todos los días. ¿Para qué tiene un pentecostal que meterme a mi miedo con sanidad divina? No es necesario. Me duele la columna aquí.
Señor, ayúdame, ¿qué pasa? Me duele aquí demasiado. Y el Señor me dice, recuerda que te sentaste mal sentado en tal sitio. Cuando te sientas así, tú sabes. Y eso, así es todo. Todo. Yo puedo haber comido hace 3 días algo. Y hay algo, lo que sea, incluso una alergia. Yo llego y siento alergia y el Señor me dice, mira, es un animal que hay aquí. O es algo, un líquido que hay en el suelo. Todo, yo estoy al día con un radar que no falla en nada hace los últimos 10 años. En toda la salud, en todo. Y me recuerda 3, 4, 5, 6 días atrás, tal cosa que comiste, eso fue lo que te produjo eso. No necesito sanidad, no necesito ser sugestionado. El don de lenguas, ya de eso hablamos algo, del don de lenguas. La iglesia adventista ha hablado lenguas todo el tiempo. Y cuando los fundadores de la iglesia se levantaron a partir de 1844, 1863, 1888, que el movimiento empezaba, y estaba llenándose de extranjeros viniendo de Europa. Esa gente le predicaba y entendía, o lo entendían, en francés, alemán y todo lo que venía de Europa, porque era lleno, era una corriente día y noche. Estados Unidos, la población creció en el siglo pasado, fue en 2 días, porque venían por años 3, 4, 5 millones de extranjeros. Y se le predicaba, rápido, no había problema. Sin contar cuando mandaron misioneros al mundo entero, a Brasil, al lejano oriente, a Europa, todo. Esa gente en 2 o 3 días hablaba sin problema, nunca tuvieron problemas. Eso no es problema entre nosotros, el don de lenguas. Hoy eso sigue vigente. Pero ¿qué ocurre? Jehová Dios no hace show, sino que Él solamente le da a su pueblo lo que es imprescindible. En el Pentecostés era necesaria el don de lengua como ninguna otra cosa, debido a que allí había que predicarle a extranjeros que habían de más de 14 nacionalidades que estaban allí. Había que tirar esa bomba del evangelio en medio de extranjeros que se iban a regresar en esa semana o en 15 días, porque venían de todos los países a adorar en Jerusalén en esa fecha y se regresaban para Él matar muchos pájaros con un solo tiro. La idea de que el don de lengua es el don extraordinario por excelencia, eso es falso. No hay ningún don más grande, excepto el don de profecía. Veamos en 1 Corintios capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y si estudia el capítulo entero, ¿sabe qué pasó? Que no es un problema de hoy que las lenguas comenzaron a hacer un dolor de cabeza en la iglesia, sino desde Pablo. Ya allí Pablo tuvo que arremeter contra el don de lengua que se convirtió en un desorden en todo el capítulo 14 de 1 Corintios. Porque nunca Dios tuvo planes de que el don de lengua fuera nada del otro mundo, sino que si se necesitaba, y los dones de Dios solo es si se necesita. ¿Para qué necesitan hoy los pentecostales el don de lengua? Que sea como ellos lo han convertido, y el movimiento carismático, como que sea una señal de la realización extrema de la relación con Dios. Es pura paja, es bulla. ¿Para qué? Ahora, si usted está con extranjeros, usted llega a la China, si usted está en medio de una comunidad extranjera, Jehová allí le ayudaría a que usted le hable al extranjero, porque allí sirve. Pero ¿para qué usted tiene que hacer de eso un culto? Si eso solamente Dios da los dones, es para salvar situaciones. Mis amigos y hermanos, hay otro puntito también que está en boga, que es la amenaza de los adventistas y que pocos saben hacerle frente. Y es lo que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo. En el Pentecostés hubo un bautismo del Espíritu Santo. Y después el mundo protestante sigue según el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Eso es la misma táctica de Satanás, adelantándose, desacreditando, haciendo un show, una bola de humo, en nombre de una bendición que vendrá, para que cuando venga ya esté desacreditada. Produce un efecto de desinterés, de descrédito o de rechazo. El método que Satanás ha usado, mis amigos y hermanos, que más daño le ha hecho a la iglesia bendita del séptimo día, por el cual esta noche estoy compartiendo este tema con ustedes, esta noche, y que quisiera
que realmente no perdamos esa información, hermanos. Un daño pero extraordinario que ha costado, hermano, caro. Y que Jesús fue claro cuando dijo que teníamos que tomar medidas para no ser engañados hasta los escogidos. Y vimos que el método no va a ser ahora el venir en nombre del diablo a engañar al adventista. Ningún adventista se va a dejar engañar. Y no hay muchos engaños que el diablo pueda hacer. No puede venirnos a nosotros, por ejemplo, los adventistas, con el asunto de que los muertos están vivos, porque ya no tiene éxito. No puede venir con el domingo, no tiene éxito. No puede venir con el rapto secreto, porque no tiene éxito. ¿Cómo puede Satanás engañarnos a nosotros? Pero nos dio un golpe y ojalá que pudiéramos superarnos de ese golpe. Logró desacreditar el Espíritu Santo a través del pentecostalismo. Y con eso consiguió que la promesa del Espíritu Santo que estaba prometida para nosotros, ya antes de 1892, y el pueblo adventista no la recibió. Eso le faltó. Todas las profecías que están en el espíritu de profecía, de que iba a ser lanzada una ley dominical, iba a haber un zarandeo en el pueblo, y todos los pasos que se iban a dar para el tiempo de angustia y la venida de Jesús. Todo eso la señora White tenía informe de que eso iba a ocurrir a final del siglo pasado. La ley dominical fue lanzada en ese tiempo. Comenzaron los adventistas a ser tomados presos, a ser llevados a trabajar a las granjas, a ser perseguidos y llevar a los montes, aquí en los Estados Unidos. Y el fuerte pregón iba a ser no matar desde 1893. Sin embargo, por causa de los zafarranchos en nombre del Espíritu Santo que hizo Satanás, el pueblo adventista hizo así, se llenó de terror. Y librándose de lo falso, cerró la puerta y no aceptó lo verdadero. Porque esa es la trampa. A nosotros no se puede entrampar fácil. Sin embargo, sí se nos puede entrampar. Si no se nos puede dar un golpe y meternos unas doctrinas falsas a nosotros, se puede tirar una bomba de humo allá afuera y meternos tanto miedo que cerramos las puertas a todo, y cuando viene entonces el verdadero no puede pasar porque estamos aterrorizados contra todo. Y ese método funciona. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde el 1901, 1903, se volvió tan anti-espíritu que fue un trauma lo que se levantó contra todo lo sobrenatural. Todo lo que olía a lo que no es racional, analítico, humanamente calculable, todo fue botado. Del terror a un fanatismo que se levantó en las iglesias protestantes de los Estados Unidos, fuera de la iglesia, y también dentro de la iglesia adventista. Satanás dio el palo. Produjo el terror necesario para que nosotros camináramos 1910, 1920, 30, 40, 50, 60, años 70, 80 y hoy estamos todavía aquí. Ese ha sido el problema número uno. El miedo a la falsedad produjo el resultado porque Satanás tiene siempre una pieza, una ficha guardada en la manga de la camisa. Mi advertencia es, hermano, tenemos que levantar la cabeza, tenemos que abrir los ojos, hermano. Si bien es cierto que el mundo está lleno de maldad y que en nombre del Espíritu Santo se ha cometido todas las barbaridades, porque más que las que se han cometido, ya no podemos ver, y aún faltan peores. Pero a pesar de eso, hermano, en el plan de Dios no está que porque existe el mal, ya entonces se asuma que el bien no existe. Aunque Satanás corrompió y Satanás desacreditó a Cristo, pero Cristo de todo modo vino. Fue tan grande el resultado que tuvo Satanás que ni lo aceptaron. Lo mataron. No lo aceptó la nación, pero vino. ¿Y qué dice Jesús? Si bien es cierto que habrá engaño aún para engañar a los escogidos, pero no olviden una cosa, pero este evangelio del reino va a ser predicado por testimonio a todas las naciones y va a venir el fin. Por lo tanto, cuídense solamente ustedes, porque el engaño no va a ser tan grande como solamente un falso Espíritu Santo haciendo por allí sanidades y curaciones. No va a ser tan simple como eso. Con eso engaña a los incautos. A nosotros los inteligentes nos engaña
llenándonos de miedo para no ser como ellos, y también nos engaña. Porque él se sabe muchas, casi todas. Mis amigos y hermanos, Satanás produjo en la iglesia adventista del séptimo día un fenómeno que produjo indiferencia, rechazo, terror, hermetismo hacia la obra del Espíritu Santo. Cada vez que alguien que venía, que Dios quería trabajar con él y se lo veía contento, eufórico con el verdadero Espíritu, fue rechazado. Cada vez que alguien se atrevió a decir que el Dios le reveló que se preparara, porque fue erradicado todo espíritu que no fuera solamente lo que podíamos seguir como con la matemática nada más, y que se podía ver y chequear allí con lupa. Viene un gran engaño para la iglesia adventista, y es el levantar otra vez el espíritu de fanatismo, que ya vino, que ya no es nuevo. Si quieren, lean el espíritu de profecía. Cuando Satanás vio que el Espíritu Santo venía para la iglesia, hizo su trabajo y metió una serie de fanáticos que hablaban en lenguas en la iglesia adventista, sanidad divina, danzaban y de todo dentro de la iglesia. La señora Juárez estaba viva y los atacó. Con eso logró que el Espíritu Santo entonces fue rechazado. Lo mismo ocurrió con la justificación por la fe. La justificación por la fe a través de John E. Waggoner fue un mensaje que se predicó en 1888 en la iglesia, que a nivel de la dirigencia fue rechazado. ¿Por qué? Porque Satanás primeramente corrompió la justificación por la fe a través de Calvino y de otros, y también los predicadores de una salvación de agua de azúcar, que entonces la gente se dispuso para no aceptarla, y cuando John y Waggoner predicaron, dijeron, ahí está la gente, míralos aquí como lo tenemos dentro. Gracia barata. No, y era la verdadera. Es la manera como se vence al escogido. Ya no es metiéndole el mal, es haciéndolo afuera para que él se proteja tanto que entonces ahora, ya cuando venga lo auténtico, no lo deje pasar. Mis amigos y hermanos, estos son tiempos difíciles. Es el último gran engaño que le va a pasar a la iglesia adventista del séptimo día. Conseguir que al igual que el judío, que era el portador de la promesa, se desorientara con respecto a la verdad por la falsedad y le cerrara la puerta a la verdad. Pero ¿qué dijo Jesús aquí? Mejor que levanten la cabeza, paren las antenas, porque el hecho de que usted se confunda no lo deja libre de culpa, de que usted debió saber cuál era la verdad, y si no la sabe, problema suyo. Nosotros el pueblo tiene que orar para poder superar ese trauma contra la falsedad del Espíritu Santo, de todas esas basuras que hay en el mundo, y decirle al Espíritu Santo que venga el verdadero, el auténtico. Si cuando el Espíritu Santo venga, usted tiene que hablar en lengua, porque usted encuentre chinos, encuentre por ahí árabes y de todo eso va a volver. Es que el engaño, para ser engaño, tiene que parecerse a la verdad. Pero por eso usted no queda exento de que si usted, por cerrarse para librarse del engaño, usted se cierra tanto que la verdad no la deja pasar, usted pagará el precio. La iglesia adventista del séptimo día se impermeabilizó contra el Espíritu Santo para protegerse. Y ese es el problema que hay. El Espíritu Santo tiene que ser pedido. La señora White tiene libros enteros diciendo, tienen que pedirlo. Él no viene si no lo piden. Usted puede estar preparado para el Espíritu Santo, pero si no lo pide, no viene. Y la iglesia tiene que dedicarse a pedir, y cuando venga y de una vez va a venir la falsedad, de una vez, lleno de fanáticos. Para las antenas, y tenemos que saber como Elías, cuándo es que está Jehová en el movimiento y cuándo no está, pero ambos movimientos van a estar. Así que mis amigos y hermanos, esa es la
la inquietud solamente que quiero dejar con ustedes. Será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. Y no importa lo que Satanás haga y lo que haga con nosotros, será predicado y entonces vendrá el fin. Él dijo, recuerde que se lo he dicho antes, mirad que nadie os engañe. Que Dios le bendiga. Padre que moras en los cielos, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia y por todo lo que haces por nosotros. Te pedimos, Dios mío, que al venir en esta noche y al salir llevemos toda bendición que venimos a buscar. Llévanos con bien de este lugar y manténnos bajo tu cuidado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.